Padre Todopoderoso, queremos darte las gracias. Qué privilegio poder adorarte, venir delante de tu presencia, estar juntos como familia, bendecirte, exaltarte, y qué oportunidad más linda también de escucharte. Prepara nuestros corazones y permítenos recibir todo lo que tú tengas para nosotros en este día. Derrama tu gracia y tu favor sobre nosotros y concédenos aprender, escuchar y recibir todo lo que tienes para la gloria de tu nombre y edificación de tu pueblo. Gracias por todas tus misericordias. Háblanos y enséñanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, tesoros. Gracias. Creo que escuchar la voz de Dios es maravilloso, pero más maravilloso que escuchar la voz de Dios es llegar a tener una conversación con Él y poder platicar y que tú le hables y que Él te responda. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Las personas que han tenido conversaciones con Dios han sido dramáticamente transformadas. La Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Jehová, como que habla cada uno a su compañero. Y aquel hombre que era un hombre iracundo, Dios lo transformó en el hombre más manso de toda la tierra. ¿Por qué? Por platicar con Él. Pero no es solo oírlo, es hablar continuamente. Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios. Y sabemos que cómo caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. Así que Enoc fue alguien que caminó de tal manera que platicaba tanto con Dios que estaba de acuerdo con Él. Y fue tan linda esa amistad que dice la Biblia que Dios se lo llevó. David, que era un hombre que anhelaba y amaba la presencia, anheló tanto la presencia que estuvo dispuesto a morir, porque se quiso llevar la presencia de Dios a su casa. Y cuando se lleva el arca del pacto a la ciudad de David, le hace una tienda. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y si estaba en pecado, moría. Y David se arriesgó. Y cuando tenía el arca del pacto, porque Dios habitaba en el propiciatorio, David llegaba y se sentaba en el suelo porque no habían sillas. Y él contemplaba la gloria de Dios y platicaba con el Señor. Y él aprendió a ver la hermosura de Dios, pero a conversar. Y a David se le llama el hombre conforme al corazón de Dios. Así que estos tres hombres, Enoc, Moisés y David, fueron dramáticamente transformados por platicar con Dios. Si tú aprendes a platicar con Dios, vamos a ver eso, cerrando tus ojos, dedicándole un tiempo de intimidad con Él, pasando solo con Él, serás dramáticamente transformado. El problema no es que Dios no hable. El problema no es que Dios no te escuche. Necesitamos tener las condiciones correctas para que yo pueda creer que Él me escucha, que yo pueda creer ciertas cosas para que me dé cuenta que yo tengo acceso a Dios. Es decir, tengo que tener una motivación correcta, una fe correcta para que la conversación fluya y se dé. Si yo me condeno, si yo me culpo, si tengo pensamientos que están contrarios a la palabra de Dios, no voy a desarrollar esa relación, esa conversación que cambia y que transforma. De alguna manera hemos sido afectados por la ola o los vientos que quedaron de la ley. La ley fue una bendición porque a través de la ley
Dios señaló el pecado y estaba preparando el camino para que viniera Jesucristo. Así que a través de la ley se señaló lo que separaba al hombre de Dios. Mostró la voluntad de Dios. La gente no podía cumplir la ley porque no tenemos la habilidad. La carne no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede. Sin embargo, la ley mostraba que nadie podía acercarse a Dios, que necesitábamos un Salvador, que necesitábamos un Redentor. Debido a eso, entonces, la ley preparó el camino para Jesucristo, pero nosotros nos hemos quedado de alguna manera pensando que estamos en la ley y que necesitamos limpiarnos para acercarnos a Dios. Y eso es como pensar que necesitamos limpiarnos antes de bañarnos. Necesitamos comprender la diferencia de pactos, de lo que es la ley y de lo que es la gracia, para que podamos disfrutar de esa comunión. Yo te soy honesto, he pasado a través de estos 40 años de caminar con el Señor y he tenido que aprender y desaprender muchas cosas. Por ejemplo, nosotros queremos ser adoradores. ¿Cuántos se acuerdan cuando aprendimos a hacer holocaustos? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que en ese tiempo yo anhelaba la presencia de Dios, pero no sabía cómo adorar. Mis hijos estaban chiquitos, mis hijos estaban pequeños y yo no podía enseñarles cómo adorar. Y a mí me dolió en el corazón porque mientras nosotros queríamos hacer cultos, cantar, pasaba Eleazar y Estefanía y no había reverencia. ¿Y cómo les enseñaba? A tal grado un día, ¿verdad?, que queremos adorar con mi esposa y en medio pasar, yo no sé que a los niños les gusta pasar en medio, quizás les gustan los puentes o el túnel, no sé, pero pasó Eleazar. Hermano, yo me subí a llorar, decepcionado, ¿verdad? Decepcionado porque como padre no podía enseñarle ni el temor de Dios, ni el deseo por Dios. Así que me fui a llorar de rodillas. Y estaba en mi cuarto llorando, le decía, Señor, no puedo. Y al rato escuchó una vocecita. Y yo decía, ¿qué es eso? Entonces me volteé a ver y mi hijo Eleazar estaba de rodillas a la par mía también diciendo, Señor, ayúdame. Cierto momento conocí a alguien jugando basquetbol. Él llevaba a sus hijas. No les molestan las historias, ¿verdad? Así que, jugando basquetbol, él llevaba a sus hijas y yo llevaba a mis hijos. Y nos cruzamos la mirada. Al final no me aguanté y me fui a presentar. Resulta que era pastor. Y él me hablaba de holocaustos. Que qué lindo eran los holocaustos. Y yo creí que eran animales lo que se sacrificaban. No puede ser animales. Al final entendí que era adoración. Finalmente, cuando decidimos con mi esposa adorar al Señor, empezamos a hacer como tratamos, y cuando cayó la presencia de Dios, entonces mis dos hijos cayeron de rodillas y estaban llorando por más de 15, 20 minutos. Nosotros no habíamos visto eso, pero empezamos a caminar en un camino que no conocíamos. Entonces nuestra mentalidad era que para poder adorar primero había que limpiarse, porque el sumo sacerdote, si entraba a la presencia de Dios, si entraba con pecado, entonces se moría. Entonces el concepto que nosotros teníamos era, si voy a llegar a la presencia de Dios, primero tengo que limpiarme, porque si no me voy a morir. No, traten de no morir, pero ¿me entienden? Como que Dios no me va a recibir chuquito, ¿verdad? Como que si tengo algún pecado, Dios no me va a escuchar, o qué sé yo, no voy a ser agradable delante del Señor. Entonces teníamos esa mentalidad. Pero quiero que te fijes que en la gracia no es así. En la ley tú tenías que limpiarte, ¿verdad?, para poder entrar a su presencia. Ahora no estoy diciendo que no te vas a bañar de ahora en adelante, no la agarres por ahí, ¿verdad? No estoy diciendo que no hay que apartarse de que no hay que vivir en santidad, pero sí estoy diciendo que en la gracia cambia el pacto. En la ley el inmundo tocaba al que era santo y lo hacía inmundo. Si una persona andaba con la regla, ¿verdad?,
bueno, con la menstruación, porque no es una regla así, ¿verdad? Con la menstruación y tocaba a un hombre o cualquier cosa, esa persona quedaba inmunda. Ese era el problema de la mujer con flujo cuando buscó a Jesús, porque si se hubieran dado cuenta que ella tenía el flujo y era inmunda, hasta corría peligro porque tenía que separarse. Pero en la gracia de Jesucristo no es así como en la ley. En la gracia, lo inmundo toca a lo santo y se santifica. Si una persona leprosa era descubierta en su lepra, entonces tenían que hacer revisiones por los sacerdotes y los mandaban a una ciudad lejos. No podían vivir entre el pueblo porque eran inmundos. Entonces, cuando el leproso se acercó a Jesús y se postró y le dijo, si quieres puedes limpiarme, Jesús no solo dijo quiero, sino que lo tocó. Si hubiera estado en la ley hubiera hecho inmundo a Jesucristo. Pero dice la Biblia que la ley vino por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron por Jesucristo. En la gracia, cuando este leproso se acerca a Jesús, Jesús es la gracia, es la personificación de la gracia. Cuando este leproso se acerca, Jesús lo toca y la lepra se va. Con esto no estoy diciendo que debes de vivir una vida desordenada. No, no te estoy diciendo eso. Pero quiero mostrarte que en la gracia puede un pecador acercarse a Jesús y el Señor lo va a recibir. No importa si es borracho, no importa si es adúltero, no importa si es homosexual, no importa si es lesbiana, no importa si es un asesino. Si ese borracho, si ese asesino, si ese pecador se acerca a Jesucristo y recibe el perdón de pecados, cree en su sacrificio, su inmundicia va a ser santificada por la gracia bendita de la sangre de Cristo. Entonces tienes esa imagen donde una mujer se acerca a Jesús y los fariseos, había un fariseo por ahí que estaba pensando si este hombre realmente fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esa, que es pecadora. Pero Jesús no le dijo, no me toques, nena, no me toques, tú eres pecadora, fuchi. No, en la gracia el Señor tiene las puertas abiertas a cualquier pecador. Puedes decirle gracias, Jesús. No tienes ni siquiera que pedirle perdón. No tienes ni siquiera pedirle. Porque Él ya te perdonó. Lo que tienes que hacer es recibir su perdón. Recibir la obra de Jesús en la cruz. Así que ustedes tienen a esa mujer y derrama un ungüento y está llorando y con sus lágrimas le está limpiando los pies. Y Jesús recibe ese acto de adoración. Así que si Jesús recibe la adoración de un pecador, ¿cuánto más un hijo? ¿Cuánto más un hijo? Voy a decirte algo, tú eres el sueño de Dios. El Padre está viviendo su sueño contigo. Y tú dices, pastor, ¿y cómo es eso? Déjame hablarte un poco acerca de esto. Si tú leyeras la palabra de Dios, cuando Dios hizo el tabernáculo, puedes leer el capítulo 29 de Éxodo. Uno de los deseos de Dios era habitar con el pueblo de Israel. Así que cuando Dios hizo el tabernáculo, Él habitaba en el lugar santísimo, en el arca del pacto, en la parte que se llama el propiciatorio. El problema era que por causa del pecado, un pueblo de 6 millones de personas, solo uno podía hablar con Él. Y una vez al año no podía Él tener comunión, porque por causa del pecado no había acceso. Entonces había un velo. Y debido a este velo, el sacerdote solo podía entrar una vez al año. Lo interesante de este velo es que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo se rompe de arriba hacia abajo. Y entonces queda expuesto el lugar santísimo para que cualquier persona tuviera acceso. Gracias al sacrificio de Jesús,
Ahora cualquier persona tiene acceso al lugar santísimo. Porque si tú crees en Jesucristo y pones tu confianza en Él como tu Señor, como tu Salvador, crees que murió por tus pecados y que resucitó para darte vida, para darte todos los beneficios, tú tienes acceso directo al Padre por medio de Jesús. Y es extraordinario. ¿Y sabes por qué te digo? Porque tú eres el sueño de Dios. Porque Dios anhelaba tener comunión contigo. Dios anhelaba hablarte. Él anhelaba estar contigo. ¿Cuánto te anhela? Dios te anhela, Dios te desea. Y gracias a que Jesucristo murió, aquellos que le reciben, resulta que cuando reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, por el milagro del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo entra en ese espíritu muerto del pecador y lo vuelve la morada de Dios. Recibes la naturaleza de Dios, te vuelves uno en el Espíritu con el Padre y con el Hijo y te vuelves la morada de Dios. Ya no tienes que ir a ningún lado para adorarle. Él está contigo y en ti. Él ya no necesita templo. Tú ya no necesitas templo, no necesitas ir al cielo. El cielo bajó y está adentro de ti. Jesús trajo el reino de los cielos. Te has vuelto uno con el Padre y con el Hijo si has nacido de nuevo. Entonces debes comprender y entender que Dios anhela platicar contigo. Él desea platicar contigo. Y si aprendes a platicar con el Señor cerrando tus ojitos, ya lo vamos a ver, porque tengo que cerrar los ojitos. Porque si los tienes pelados no funciona lo mismo. Ya voy a explicar por qué es importante aprender. No que así tenga que ser. No, solo es una manera que vas a aprender, pero es altamente preciosa y maravillosa. Entonces la Biblia dice que te has vuelto morada del Espíritu Santo y debido a eso puedes desarrollar una comunión extraordinaria con Dios. Pero debes aprender a hablar con Él. Debes aprender a oírlo, pero más que hablar con Él y oírlo, deben aprender a conversar juntos. Porque esa conversación es lo que transforma, esa conversación es lo que liberta. Hay tres voces que tienes que aprender a discernir. Satanás te va a hablar Dios y te vas a hablar tú mismo. O sea, son tres voces que van a venir a tus pensamientos. Tres voces que van a venir a manera de imaginaciones. El diablo, ¿sabes? El diablo es fácil de detectarlo en un sentido cuando conoces la Biblia, porque el diablo es mentiroso y él no puede hablar sin mentir. Yo conozco personas que no pueden hablar sin decir una mala palabra. Es increíble, no hablan si no dicen una mala palabra. Hay otras personas como el diablo, bueno, ya hablemos del diablo, no de las personas. Él no puede hablar sin mentir. ¿Qué te dijo Dios? Así que no puedes comer de todo árbol. Mentiroso, él no dijo eso. Cada palabra que habla el diablo miente. Entonces tú lo detectas que viene de Satanás porque quebranta la Biblia. ¿Cuáles tus propios pensamientos? También tus propios pensamientos es fácil de detectarlo, porque la carne busca su propio beneficio, busca su exaltación, ¿verdad? Cuando un pensamiento venga y te diga, ya viste que estás gordito, pero no tanto como aquel, esa es la carne. ¿No es esta la gran Babilonia que edifiqué para la gloria de mi grandeza? Carnudo. Así que la carne es fácil, busca el placer, busca el egocentrismo. Qué bonito, horas
mejor que el que está a la par tuya. Carne. ¿Logran visualizarlo? ¿Por qué estamos viendo eso? Porque la idea es aprender a platicar con Dios y tú identificar cuál es la voz que te va a responder. Y la voz de Dios, esta es la más fácil y la más linda, porque cuando Dios habla, Él siempre va a hablar lo correcto, lo justo, lo bueno. Hablar lo que está conforme a la palabra de Dios. Dios siempre va a hablar de acuerdo a su justicia, de acuerdo a su misericordia, de acuerdo a su bondad. Amén. La característica del diablo: quebranta la Biblia, mentiroso. La carne busca su exaltación, el ego. Y Dios, santo, bueno, conforme siempre a la palabra de Dios. Aunque sí me gusta de vez en cuando hablar en voz alta con Dios, me gusta, no me gusta que el diablo se meta. ¿Verdad? ¿No han ustedes pasado por experiencias donde están platicando y alguien a quien no se le ha preguntado se mete? Yo tengo gente que le dice al otro: metido, ¿por qué te metes? Y no te he preguntado. No digo que hagan eso, pero a mí no me gusta que el diablo se meta. De veras, no me gusta. Sí practico hablar con Dios en voz alta, me gusta, pero cuando quiero hablar con Dios y no quiero que se meta el diablo, hay dos maneras las que hago. Una es hablando en lenguas, y el diablo no puede entender las lenguas. Y me gusta, porque él no puede entender. Pero la otra es cerrar mis ojos, y no hablar con mi boca, sino con mis pensamientos. Porque el diablo no es omnisapiente ni omnipresente. El diablo no puede oír lo que piensas, no puede saber lo que piensas. Mi hijo casi que todos los viernes tiene que ir a caminar por la finca, porque pues no puede estar en todo lugar. Entonces le da una caminada a toda la finca para ver cómo está todo. Pasan por los cercos por si hay que arreglar algo. Así hace el diablo. No que vaya a la finca, ¿verdad? ¿De dónde vienes?, le dice el Señor. Bueno, pues yo vengo de rodear la tierra y andar por ella, porque él no se puede dar cuenta a menos que él lo mire, o a menos que el diablo, ¿verdad?, lo vea o le cuenten con sus demonios. Así que el platicar con los ojos cerrados reduce a dos voces. El platicar con los ojos cerrados reduce a dos voces. Satanás ya no puede oír. Así que si tú estás calladito, no dices nada, el diablo, ¿qué está diciendo? Y puedes hacer caras. Y él, porque no sabe qué estás diciendo. Entonces, si aprendes a cerrar tus ojitos y a platicar con Dios en tu mente, Él no va a saber qué es lo que estás diciendo. Entonces vamos a platicar cómo platicar con Dios en la mente, cerrando los ojos. Después puedes hacerlo en cualquier momento, pero no es lo mismo platicar con Dios durante el día. A mí me gusta platicar con Dios durante el día. De hecho, pues siempre ando platicando con Él. Y a veces le digo: mira, Señor, ¿cómo se atreven a poner esa camisa? Y le platico, ¿verdad? Un día, cuando yo pues estaba interesado en mi esposa, yo quería conocer el producto, pero no enseñaba nada. Así que le dije: Señor, quiero verle las piernas. Todo en mi mente. Y ese día salió a abrir la puerta y con un chorcito bien chiquito. Y Dios me concedió ver las piernas. Yo dije: sí, está bien. Está bien. Debes aprender a hablar con Dios. Así que yo platico con Dios. Hermano, me dio risa estar platicando con un hermano tan lindo, que verdad que sacó 10 en su examen porque le preguntaba a Dios, ¿verdad? Qué lindo es eso. Y es cierto, tú puedes preguntarle si no has estudiado mucho. A mí me pasó una.
en un examen de teología. El examen tiene una clave, todas son A, B, C, D, A, B, C, D. Yo miro A, B, C, es cierto, A, B, C, así que A, B, C, D de un solo, saqué 10. Pero eso no es intimidad. A mí me gusta platicar con mi esposa, me gusta muchísimo. Somos amigos, pero honestamente me gusta más la intimidad que hablar. No que no me guste hablar, pero los tiempos en que estoy a solas con ella. Cuando quería estar a solas con mi esposa, llegó un día donde dijimos, bueno, los viernes a las tales horas todos se van de la casa. Y así era. A veces llegaban hermanos a visitarnos, pero llegaba la hora, Dios les bendiga, que les vaya muy bien, que les vaya muy bien. Váyanse en el nombre de Jesús. Ahí ya tú no puedes practicar las lenguas. Sin siribí, sin siribá. Dice el Señor que se vayan ya. Bíblicos, espirituales. Y me decían los niños, ¿y a dónde nos vamos? Donde quieran, váyanse a donde quieran. Y se van donde la abuelita y estamos un tiempo a solas. A mí me gusta mucho este tiempo que hacemos aquí de 5 minutos. Pero practiquémoslo mucho más seguido. Practiquémoslo mucho más seguido, porque es un tiempo extraordinario donde el Señor te va a hablar. Entonces la idea es que aprendas a estar solito con el Señor. Búscate ahí un lugar donde puedas cerrar tus ojitos y cuando pienses, fíjate bien, no hables y le hables a Dios. Como Satanás ya no puede oírte, entonces solo son 2 voces que van a venir a ti a manera de pensamientos. ¿Lo logran visualizar? Satanás ya no te puede escuchar. Así que solo Dios te puede escuchar. Así que vienes tú, cierras tus ojitos y entonces le dices, Señor, aquí estoy delante de ti. Toma en tu pensamiento. Me cae mal la vecina. Entonces viene el pensamiento, como el diablo no es, ¿verdad? Entonces viene el pensamiento, a mí también me cae mal. ¿Quién habló? La carne. ¿Y cómo sabes que es la carne? Porque la carne es la enemistad, ¿sí? La carne es enemistad. Tú eres más inteligente, ella no. Y tú sabes que es la carne. Así que es bien fácil detectar a la carne. Y tú empiezas a platicar con Dios y de repente en la medida que tus pensamientos se presentan al Señor, de repente el Señor te va a hablar y te va a sorprender lo que Él te dice. Mira, si quieren anotar todos estos versos sería muy bueno. Los voy a decir despacio, aunque no los voy a leer, los voy a citar. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si tú te crees tonto para algo, si tú te crees torpe para algo, ¿hay alguien aquí que se ha sentido tonto y torpe alguna vez? Quiero decirte que conocer al Señor es la inteligencia. Serás más inteligente cuando le hables y le preguntes. Pero no tenemos esa costumbre. Primero debes entender lo que te estoy diciendo y debes de creer. Porque si no crees lo que estoy diciendo, si no crees que Dios te va a hablar, entonces estamos fritos. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que al que a Él se acerca, crea que le hay, que es real y que es galardonador de los que le buscan. Ese tiempo de cerrar tus ojitos cada día, honestamente hoy me he vuelto adicto a eso. Yo no tenía esa costumbre. Quien empezó a hacerme esa costumbre fue esas reuniones acá de los 5 minutos. Yo puedo dar testimonio que eso fue lo que me cambió. Yo estaba acostumbrado a hablar con Dios durante todo el día, pero no en quedarme calladito ni cerrar mis ojos.
pero me di cuenta que al cerrar mis ojos era como una atención concentrada a Él y solo con Él y con nadie más. Y eso cambió dramáticamente mi vida. Pero me di cuenta también que uno no tiene muchas respuestas de Dios porque no le pregunta. Cuando el Señor me mandó a aprender a jugar tenis, yo le pregunté, Señor, y todo eso en mi mente, ¿cómo puedo jugar para tu gloria? Y vino un pensamiento, juega para conocerme y para no ofenderme. ¿Qué creen ustedes? ¿Eso fue el diablo? No, porque no sabía lo que estoy pensando. ¿Y fue la carne? Tampoco, porque la carne dice que está en enemistad contra Dios. No solo busca su placer, sino que se pone en contra y es pleitista. Así que yo sabía que era de Dios. Entonces empecé a jugar tenis y cuando yo le pegaba un golpe, le preguntaba al Señor, Señor, ¿y qué puedo aprender de eso en mi mente? Y Él me hablaba, Señor, y fallé, y Él me hablaba, y cada golpe que hacía, cada movimiento, y entonces empezamos a una conversación tan grande jugando tenis, que de repente yo creí que me estaba volviendo loco porque era demasiado lo que me enseñaba. No del tenis, sino relacionado y aplicado a mi vida. Por ejemplo, en una vez el profesor me dijo, vas a hacer este golpe. Y cuando le hice el golpe lindo al profesor y le hice el punto, mi carne dijo, ¡qué buen golpe! En ese momento el Señor me habló y me dijo, ¿te das cuenta cómo la carne no me glorifica? En una de esas le pegué el golpe y pega en la red y no pasó y me enojé. Y me dice, ¿te das cuenta que tu carne es como el diablo que no acepta mis juicios? Y empecé a oír y a oír, porque yo le preguntaba. Entonces llegó el momento donde le dije, Señor, me estás hablando mucho. ¿Y por qué me hablas tanto? Nunca me habías hablado así. ¿Y saben qué me dijo? Tú tampoco, man. ¿Sabes por qué creo que muchas veces no conocemos a Dios? No le dedicas tiempo. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos y apártate. Yo puedo pasar una hora en Instagram viendo cositas. Ah, no, ¿cómo es así? ¿Cómo? Me doy cuenta que no platicamos con Dios. Platica con Dios y te vas a volver más inteligente. Y tú dices, pero pastor, ¿y de qué voy a platicar con Dios? ¿De qué voy a platicar con Dios? Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando no sabes qué hacer, cuando tienes dudas, pregúntale, Señor, ¿y cómo hago esto? Tengo problema con mi esposa, tengo problema con mi hijo, tengo problema en el trabajo, ya no aguanto, pero calladito. Y de repente la palabra de Dios va a venir y te va a sorprender. Pero tú debes de preguntarle. Claro, quiero decirte que no es un asunto de tronando y lloviendo, ¿verdad? David aprendió a presentarse delante de Dios, pero dijo, Jehová, de mañana me presentaré delante de ti, oraré y esperaré. Aprende, ¿sabes qué? Las personas que son lógicas, todo lo analizan y son bien filósofos. Ya te has puesto tu filósofo, te quieres explicar la vida, te quieres explicar, y a puro razonamiento uno quiere explicar muchas cosas. Yo creo que está bien el querer explicar las cosas, pero es mejor ir donde el maestro. Es mejor ir donde aquel que todo lo sabe y preguntarle y esperar su respuesta. Salmo 107:20. Envió su palabra, lo sanó y los libró de la ruina. ¿Tienes problema en alguna área? Platica con Él. Su palabra te va a librar de la ruina. Oír a Dios restaura relaciones. Oír a Dios sana, libra de la ruina. Aprende a platicar con Dios. Esos tiempos serán extremadamente poderosos. Y yo sé que va a llegar el momento donde lo vas a hacer en cualquier día y en cualquier hora y en cualquier momento.
pero honestamente no se compara a estar a solos con Dios. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mira, Él es la luz. Él es la luz. Y cuando Él habla, las tinieblas se disipan. ¿Y eso qué significa? Eso significa que se puede disipar la tristeza, la depresión, el enojo. Recuerdo que estoy orando, estoy platicando con Dios y había una persona que me maldecía y me maldecía. A mí me caía mal. ¿No les cae mal gente así a ustedes? Y yo le decía, Señor, si este estuviera en la ley, se moriría y se lo tragaría la tierra y yo estaría contento. Y entonces el Señor habló a mi corazón y me dijo, yo pagué por ella. ¿Qué estás haciendo? ¿Intercediendo o acusando? Y me di cuenta que estaba acusando. Pero en medio de mi reclamo, y yo le decía, Señor, mira todo lo que hace, pero me dijo algo que me partió. Y me dijo, pero tú me tienes a mí. Y yo me derretí en su presencia. Así que tus conflictos, donde necesites esa libertad, acércate a Dios. Este verso es uno de mis favoritos, es el Salmo 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hay una verdad que se te va a revelar en lo íntimo. Pueden pasar los hermanos, por favor, de la música. Hay una verdad que se te va a revelar en lo secreto y Él te va a hacer comprender sabiduría. Pregúntale, Señor, ¿cuántas veces he oído que me amas como amaste a Jesús? Y no lo entiendo. Y vino un pensamiento. Jesús fue mi único hijo. Te amo como que si fueras mi único hijo. Cuando Dios te habla, algo va a pasar adentro de ti. Pero a veces estamos tan ocupados, y yo lo entiendo porque tú me escuchaste, yo podía platicar con Dios durante todo el día, pero no había podido hacerlo sino hasta, ¿qué? Semanas o meses. Y tú me dices, ve. Pero más indigno. Ve. Y usted quiere que haga algo que usted, que teniendo ya casi 60 años, pero turbo, usted quiere que lo haga ya, siendo yo como soy. No sabía, mi amor, no sabía. La gracia de Jesucristo está disponible y no es por obras. Yo hasta ahora lo entendí, por eso te lo comparto. Mira, es tan deleitable para mí ahora que ando buscando a veces estoy trabajando en la computadora y a veces la inteligencia siento que no es tan inteligente y tengo que esperarme. Y ahora muchas veces estoy trabajando, digo, voy a esperar unos 3 minutos, 4 minutos y cierro mis ojitos para aprovechar cualquier momento que pueda. Y siento algo tan maravilloso. Pero ¿sabes qué comprendo? Entiendo que ya soy perfecto en el Espíritu. Antes me costaba. Porque si me enojaba, me molestaba o había hecho algo incorrecto, sentía que estaba sucio y que no podía entrar a su presencia. Quizás me había enojado. A mí no se me sale el francés, pero tal vez el alemán. No, hay cosas que no hago, pero hay cosas que sí hago, ¿verdad? Y juzgo, malinterpreto. Un día de estos, ¿quién quitó la llave de mi llavero? Y yo lo había pasado a otro.
Y ahí está el diablo. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Verdad? Y esas cosas a mí me impedían orar. O de repente, cosas que a uno le pasan, ¿verdad? Pero al entender que Jesucristo murió en la cruz y que pagó por todos mis pecados y que ahora mi espíritu es perfecto, sabían que a mí la sangre de Jesús me limpió completamente y para siempre. Ya no me afecta mi alma y mi cuerpo en mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Él no se relaciona conmigo por mi nivel de entendimiento. Él no se relaciona conmigo si me he bañado o no me he bañado, si estoy gordo o delgado, si dormí bien o dormí mal. Por cierto, qué feo es no dormir bien, ¿verdad? Un día de eso me contaron que Alicia andaba como un genio porque no había dormido bien. A los bebés y a los grandes y a todos nos pasa. No dormimos bien y como que ese día, ¿verdad? Así hacía mi esposa cuando yo iba a orar y pasaba tiempo con el Señor. Se notaba como la gloria de Dios estaba en mí. Pero también me decía, ¿verdad que hoy no fuiste a orar de madrugada? Porque también se notaba cuando no pasaba tiempo con Dios. Pero ahora ya no depende de mis acciones, es por gracia. No tengo que esperar un protocolo, no tengo que bajar la cara, no tengo que esperar a que... Hay muchas cosas. Miren, cuando uno va a ir donde el presidente, a uno le dicen un montón de cosas. A mí me tocó, porque debido a la selección nacional hicimos un buen papel en uno de los países a los que fuimos como seleccionados, y pues a mí me dieron la oportunidad de recibir el premio del señor presidente. Así que me tomaron una foto y saber dónde está, pero nos dijeron, cuando vayan del señor presidente tienen que hacer así, 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 y nos dijeron un pequeño protocolo, pues éramos niños, ¿verdad? Ya no necesitas protocolo para entrar con el Padre. Ya estás conectado con Él, eres templo del Espíritu Santo. Y yo cuando cierro mis ojitos digo, ¿por qué no había aprendido esto antes? ¿Y saben qué? Les voy a ser honesto. Antes de que ahora ya lo practico por su bendita gracia y me gusta mucho, me gusta más que cualquier cosa. Me gusta más que jugar pádel, me gusta más que estar con mi esposa. No hay nada que se compare a eso, no te lo puedo explicar. Pero hace unos meses yo le dije, Señor, ¿y por qué algo tan lindo no lo puedo hacer? ¿Por qué algo tan lindo no lo puedo volver una práctica? Pero le dije, ayúdame, quiero hacerlo. Y no sé cómo pasó. Un día sentí un ardiente deseo, y desde ese día no hay día que no lo haga. Me encanta. Simplemente me encanta. Y dice la Biblia en Lucas 4:4, cuando el diablo habló con Jesús y le dijo que convirtiera las piedras en pan, Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay gente que espiritualmente se está muriendo porque no está comiendo. Aprende a comer del pan que Él te da. Es lindo leer la Biblia, y te digo, me gusta leer la Biblia, aunque no la leo como ustedes. Yo no tengo la habilidad, la gracia para leerla así como ustedes hacen todo el año. Sí me gusta leerla, pero de diferente forma. Pero no estoy hablando de leer la Biblia, estoy hablando de hablar con Él. Y cuando iba a empezar a hablar con Él, no sabía ni de qué hablar. Y yo le dije, Señor, yo estoy aquí y no sé ni qué hablarte. Entonces empezó a decirme, háblame lo que sientas en tu corazón.
Empecé a hablarle de lo que juego, de lo que hago, y me fui metiendo y metiendo y metiendo y metiendo y metiendo. Y de repente, ¡ay!, ya terminó el tiempo que había programado y se me pasó. Este verso puede ayudarte mucho. ¿Cuántas personas todavía tienen áreas que hay que cambiar? ¿Sí? Yo entiendo que soy perfecto en el espíritu, pero soy imperfecto en el alma. Pero como he entendido la gracia de Dios, la gracia no es la libertad para pecar. La gracia es recibir el favor divino de que Dios perdonó todos tus pecados. Y es el anhelo de Dios que aprendas a caminar en la luz para que te vuelvas un instrumento de amor y de justicia, para que ayudes a otras personas, pero encontrar la luz. Disfruto de su gracia, disfruto de su perdón, pero entiendo que en la medida que me aparte del pecado y aprenda a caminar en justicia, sometido al Señor, voy a ser dirigido por el Espíritu Santo y voy a ser un instrumento en sus manos. Me doy cuenta que si practico el pecado, la condenación y la culpabilidad y tantas voces que el diablo me hablan, no me dejan concentrarme en Dios. Pero cuando me aparto por su gracia y aprendo a obedecer, es más fácil oír y obedecer al Señor. Este verso te va a ayudar para que sepas que si aprendes a platicar con Dios, aún las áreas que necesites cambiar van a ser afectadas por su presencia. Dice Jeremías 23:29, y luego oramos. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? En la medida que platiques con Él, ese pecado que todavía está en tu alma o en tu cuerpo va a ser quemado solo por su voz. No es por ayunar, no es por cualquier cosa que hagas, simplemente porque Él es el fuego, Él es la luz. Y Él es como martillo que quebranta la piedra. Uno tiene muchas estructuras en su mente. La Biblia dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Si algo te dice que se envanecieron de pensar y no te das cuenta, la Biblia dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando una persona se dedica mucho a seguir su mente, su corazón se hace negro, se cubre de tinieblas. En lugar de razonar y pensar más, habla más con Dios. En lugar de tratar de entender la vida, mejor pregúntale a la luz que te explique cómo son las cosas, y Él te va a ayudar. Dios no solamente quiere platicar contigo en el día, Él quiere estar contigo en tus actividades. Él quiere que aprendas a estar en lo secreto, solo con Él, en lo íntimo. ¿Sabes? Cuando le dediqué tiempo a mis hijos y a mi esposa, solo con ellos, sin nadie más, esa atención concentrada no se compara a nada. Cierra tus ojitos en este momento. Llegamos a un pequeño ejercicio. Lo que le vas a decir en este momento, el diablo no lo puede escuchar. El diablo no puede oírte. Así que cierra tus ojitos y dile a Dios cualquier cosa. Y dile que te hable. Y discierne. No puede ser el diablo porque no va a oírte. Y ya sabes cómo es tu carne, egoísta y egocéntrica. Exponle algo y cree que Dios te habla. Cree que Dios te habla.
veces vas a ir donde el médico y te va a hacer esperar media hora, una hora. ¿Por qué no vamos a aprender a esperar a que Él nos hable? Papito lindo, gracias al sacrificio de Jesús tenemos entrada. Somos uno contigo. Somos tu templo. Nuestras oraciones ya no tienen que viajar al cielo, porque tú estás en nosotros. Y podemos platicarte. Oro en el nombre de Jesús, para que cada uno de mis hermanos que está acá tengan, Señor, ese deseo de hablar contigo. Y si hay alguien que no cree todavía que puede hablar contigo, probablemente no haya nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, te pido que puedan un día confiar en tu sacrificio y que ellos te digan que reciben tu perdón y que te dan gracias por ese sacrificio. Pero aquellos que ya depositamos nuestra confianza en la sangre de tu Hijo y creemos que resucitaste y por eso tienes el poder para darnos vida y nos hiciste nacer de nuevo, que este mundo no nos robe el tiempo de estar contigo. Hay tanto pasatiempo que podemos dedicar horas y horas a ver televisión, redes, que solo nos contamina. Y no el espíritu, sino nuestra mente, pero nos hace entrar en baches emocionales. Mi Dios, concédenos apartar esos tiempos a la hora en que sea posible y que llegue el día donde también disfrutemos de esa misma presencia durante el día, enfocados en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar la comunión y mientras tanto también vamos a adorar al Señor mientras reparten los emblemas. Un pecador, ese es quien era yo, miserable y perdido, sin ninguna dirección. Un gran abismo nos quería separar, pero cruzaste la distancia. Me viniste a rescatar, ya no hay división, un camino se abrió. Tu trono dejaste por vivir en mi interior. Allí en la cruz cargaste mi dolor, mi deuda tú pagaste y me diste salvación. Te doy gracias por morir por mí.
haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por ese sacrificio, porque hay un camino nuevo y vivo, abierto. Nosotros ya lo entramos. Oramos para que todas las personas que escuchen de tu evangelio puedan entrar y tomen la decisión de recibir ese ti, lo que ya fue dado para todos. Y a nosotros que ya creemos en ti, que podamos tener la libertad de hablar contigo. ¿Sabes? Creo que oímos más hablar a predicadores de ti que nosotros hablar contigo. Danos esa gracia para apartarnos y tener sesiones diarias a solas contigo, para contarte nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros dilemas, nuestras debilidades, conocer tu corazón. Y gracias porque esa sangre fue derramada para que podamos disfrutar de los beneficios. Recibimos la sanidad física, la sanidad en el alma, la sanidad en el espíritu. Y te damos las gracias porque tu gracia está disponible para aquel que la busque humildemente. Concede a tu pueblo tener ese tiempo y que podamos hablarte con confianza y sinceridad y podamos recibir la luz que esparce las tinieblas y la palabra que salva nuestra alma y que nos liberta, nos sana y nos libra de la ruina. Gracias por darnos la oportunidad de disfrutar el pan y la copa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos comer y beber.